y bendecido día. Bienvenidos a este primer encuentro instruccional de la asignatura Derecho Tributario. En esta unidad temática número 2, vamos a hacer algunas reflexiones propias de las nociones básicas del derecho tributario. De la misma manera, vamos a referirnos a aspectos fundamentales del sistema tributario y, posterior a ello, vamos a reflexionar sobre la determinación de la obligación tributaria. A razón de esto, les invito a ingresar a esta clase que está desarrollada en distintos videos dentro de nuestra plataforma educativa de IESI. Vamos a iniciar ya con las generalidades del derecho tributario. Lo primero que tenemos que referirnos es a un concepto de derecho tributario. El concepto de derecho tributario hace referencia a que el mismo viene a formar parte de las ramas del derecho, ojo, pero del derecho público, puesto que el Estado en ningún momento nos pregunta si nosotros queremos pagar algún tributo, sino nos impone, nos constriñe a que si estamos en un presupuesto que está dispuesto en la norma, nosotros tengamos que desembolsar cantidades de dinero para poder cumplir con las obligaciones de carácter tributario. A razón de esto, debemos señalar entonces que el derecho tributario forma parte del derecho público. Y de la misma manera, debemos hacer reflexión de que el derecho tributario viene a formar parte de esas actividades financieras que lleva a cabo el Estado y que nosotros ya hemos venido desarrollando en esta asignatura. Recordemos que el Estado tiene distintas actuaciones que deben ser realizadas para poder dar esa satisfacción a las necesidades públicas. Y en función de esto, el derecho tributario va a permitir que el Estado obtenga una serie de ingresos. Recordemos que esos ingresos vienen a formar parte de la hacienda pública. Y dentro de esos ingresos, indefectiblemente, están los ingresos de corte tributario, dentro de los cuales podemos mencionar impuestos, las tasas y las contribuciones. Razón de esto, debemos finalizar entonces señalando que el derecho tributario va a ser una de las ramas del derecho público que está en conexión con la actividad financiera del Estado y de la misma manera que viene a estudiar una particular figura como son los tributos, es decir, esos ingresos que obtiene el Estado a través de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones. Y por ello, la ubicación del derecho tributario es dentro del derecho público. De seguida vamos a hacer una reflexión de la clasificación del derecho tributario. Dentro del derecho tributario nosotros tenemos que decir que existe una parte general y una parte especial. La parte general es la que va a aplicarse a todos los tributos en general, sin distinción. Y debemos señalar que dentro de esa parte general vamos a hacer referencia a los principios fundamentales que están desarrollados tanto en el artículo 316 como en el 317 de nuestra Carta Magna. Pero adicionalmente vamos a conseguir algunas especificaciones propias dentro del Código Orgánico Tributario, que son básicamente lo que es la determinación objetiva y subjetiva del tributo. Dentro de los elementos objetivos del tributo vamos a conseguir lo que es la base imponible, la alícuota y el hecho imponible. Y dentro de la parte subjetiva del tributo, vamos a identificar dos sujetos interesantes dentro de la relación tributaria, como son el sujeto activo, que está representado por la administración tributaria, y el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente, es decir, el administrado en razón de contribuyente o responsable. Dentro de ese mismo derecho general, nosotros vamos a señalar que dentro de las normas particulares de los tributos tiene aplicación indefectible estos principios que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario.
Y dentro de ese derecho tributario especial vamos a conseguir todas las leyes y reglamentos que van a ser aplicados a un tributo en específico. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo referencia al impuesto sobre la renta, tenemos que señalar que como parte especial del impuesto sobre la renta está la ley que regula el impuesto sobre la renta, pero también se encuentra el reglamento, que es la concreción de la ley, el reglamento que desarrolla este tipo impositivo. Sobre las fuentes del derecho tributario es necesario hacer algunas reflexiones y recordemos que la fuente es de donde brota el derecho. Y a razón de esto tenemos que mencionar que dentro de las fuentes del derecho tributario están los principios que están dispuestos dentro de nuestra Constitución, que como se dijo anteriormente, están desarrollados tanto en el artículo 316 como en el 317 de nuestra Carta Magna. De la misma manera, van a estar dentro de esas fuentes del derecho todo lo que tiene que ver con los acuerdos que van a celebrar la República para evitar la doble tributación. Y también todas las normas que están dispuestas en el Código Orgánico Tributario como en las leyes especiales de carácter tributario, puesto que existe una determinada gradación para las fuentes del derecho tributario. Habiendo entonces revisado de manera general lo que es el derecho tributario, vamos ahora a hacer algunas reflexiones sobre el sistema tributario. Y a razón de esto tenemos que señalar que existen diversos conceptos que hacen referencia a lo que es el sistema tributario. El sistema tributario, como bien lo señala Moya y el doctor Villegas, viene a constituir el conjunto de tributos que están vigentes en un determinado país en un momento dado. Pero no solamente el conjunto de tributos, normas, leyes, sino también esa parte técnica que viene, en todo caso, a establecer en conjunto ese andamiaje del sistema tributario. Entonces debemos decir que el sistema tributario está compuesto no solamente por leyes, sino también por instituciones y elementos técnicos que eh, se acoplan para poder desarrollar el sistema tributario venezolano. Y dentro del sistema tributario es necesario mencionar algunos principios que regulan el mismo. Y en el caso de Venezuela los vamos a poder verificar dentro del artículo 316, 317 de la Constitución, así como del artículo 133 de nuestra Carta Magna. El primero de los principios es el principio de la legalidad. El principio de la legalidad establece que no se puede crear ningún tributo, es decir, impuesto, tasa o contribución que no esté previsto en una ley. Es decir, el Estado venezolano de ninguna manera puede establecer un tributo que tenga una naturaleza o un origen diferente a la ley. Entonces allí se establece como un freno o contrafreno a esa libertad que puede tener el Estado, porque dijimos al inicio que el Estado tiene ese poder de obligarnos a nosotros a pagar el impuesto, pero no cualquiera, sino solo los que están vigentes en este momento. ¿Okay? De seguida tenemos el principio de la generalidad. Todos los impuestos que forman parte del sistema venezolano, todos los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, pues deben ser pagados por todos. Aquí no hay alguna exclusión, salvo que por ley o por una decisión del Ejecutivo Nacional se cree una dispensa total o parcial sobre un determinado tributo. Pero los tributos son creados para que todos los conciudadanos venezolanos o no que están residiendo en el país y que tienen alguna actividad que haga generar el hecho imponible paguen el impuesto. Obviamente para poder contribuir con esos ingresos que van a solventar las necesidades públicas y los servicios públicos como actividad financiera del Estado. La capacidad contributiva como principio del sistema tributario parte de que a mayor sea la capacidad
económica del contribuyente, mayor va a ser su capacidad contributiva. Mientras menor sea el ingreso del contribuyente, menor va a ser la capacidad contributiva de esta persona. Es decir, que no nos van a tabular de una misma forma a todos, sino va a depender de lo que nosotros estemos ingresando. Muy bien. El otro principio que regula el sistema tributario es la no confiscatoriedad. Este es un principio que respeta el derecho de propiedad que está dispuesto dentro de nuestra Carta Magna. A razón de que el Estado en ningún momento puede exigirle al contribuyente el pago de impuestos confiscándole bienes, porque ello viene a ser una violación flagrante a lo que está dispuesto dentro de nuestro texto de la Constitución. De igual manera, tenemos dentro de esos principios tributarios el principio de la igualdad. Y esta igualdad establece que todos nosotros tenemos el deber de ayudar al Estado en lo que son los gastos públicos a través de el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Y podemos decir que ese principio de igualdad viene a desarrollar el principio de la generalidad. Es como una extensión del principio de la generalidad. Luego tenemos el principio de la irretroactividad. Este principio de la irretroactividad parte de la consideración de que toda ley tributaria tiene una fecha de entrada en vigencia, pero que si por cualquier motivo no tiene la fecha de entrada en vigencia, se va a considerar 60 días continuos al momento de la publicación de la ley. Y a partir de esos 60 días que se van a contar continuamente, comienza la vigencia de esa ley. Pero ojo, todas las actuaciones que se realizaron con anterioridad a esa ley no van a quedar reguladas por esa ley, salvo que le impongan al contribuyente menor obligación, pero dentro de esos 60 días. Eso es la irretroactividad de la ley. En principio, comienza a regir desde el momento que empieza la vigencia de la ley, salvo ese caso. Okay. Luego tenemos el principio de la eficacia tributaria. Y ese principio significa que todos los tributos que se cobran dentro del país indefectiblemente tienen por finalidad la contribución de los gastos públicos. No nos van a imponer un tributo para enriquecer, y lo coloco entre comillas, a el Ejecutivo Nacional. Y finalmente tenemos el principio tributario de que los tributos siempre van a ser de corte pecuniario. No nos van a obligar a nosotros, personas naturales, al pago de tributos a través de actuaciones personales, porque esto va en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, a grosso modo, hemos revisado cuáles son esos principios que rigen el sistema tributario. Recordemos que el sistema tributario viene a conformar todo el andamiaje de normas, leyes, reglamentos, además de instituciones y de esa organización técnica que debe existir para que pueda haber una armonía y que todo lo que tiene que ver con la parte tributaria en Venezuela esté en perfecto movimiento. Y dentro de ellos vimos algunos de los principios tributarios que tiene su asidero dentro de la Constitución y que están desarrollados en el Código Orgánico Tributario. Otro de los puntos interesantes que tenemos que desarrollar en esta unidad temática es la relación jurídica tributaria. Hablar de relación jurídico-tributaria es una situación un tanto polémica dentro de la doctrina. Algunos dicen que no existe ninguna relación jurídica porque el Estado impone. Otros autores señalan que sí existe relación jurídica y que se da entre el Estado y el contribuyente. Y otros autores, pues, señalan que la relación jurídica como tal no se genera, sino lo que se genera es una obligación, siempre que la persona del contribuyente esté situado en un presupuesto que esté previsto en la ley. Pero dejando atrás un poco esas consideraciones
doctrinales que de nada nos van a resolver el problema de si existe o no relación jurídica tributaria. Nosotros tenemos que señalar que la relación jurídica es ese vínculo, ese nexo que va a unir al sujeto activo, que en este caso es el Estado, con el sujeto pasivo. Y este sujeto activo nos va a construir y va a obligarnos a realizar alguna actuación, que en primer momento es el pago de un tributo, pero no solamente está orientada al pago, sino a la ejecución de algunas actividades que dentro del derecho tributario se llaman como deberes tributarios, que pueden ser deberes formales, deberes materiales, entre otros. Y para que surja esa relación jurídico-tributaria, es indefectible verificar elementos de carácter objetivo y elementos de carácter subjetivo. Dentro de los elementos de carácter objetivo, vamos a conseguir, en primer momento, el hecho imponible. El hecho imponible viene a ser ese presupuesto que está previsto en la norma o en la ley, que cuando ocurre hace nacer la obligación tributaria. Por ejemplo, imaginemos que Pedro Pérez en este momento va al supermercado Barata y compra un bien. Compra jabón Ariel. Ese hecho de que él vaya al supermercado y vaya a adquirir el bien y lo pague, le está generando a él una obligación tributaria, porque además del precio neto que es del producto, él tiene que pagar una alícuota que está determinada por la ley, porque la actuación dispuesta por la ley es el presupuesto, y el presupuesto es aquella persona que adquiera un bien de carácter mueble, va a pagar una alícuota denominada al 12% o al 16%, producto del impuesto al valor agregado. Entonces, en ese caso, el presupuesto es como la acción que nosotros hacemos y cuando estamos haciendo esa acción, nace la obligación. Bien, luego tenemos la base imponible y la base imponible es el monto general o la cuantía sobre la que se calcula el importe de determinado impuesto a satisfacer por una persona física o jurídica. Volvemos al mismo ejemplo del supermercado y de Pedro Pérez. Seguramente el precio de ese jabón es, no sé, 120 bolívares, pero eso no es lo que él va a pagar como impuesto, ¿no? Él va a pagar una porción, 120 más esa alícuota que está prevista en la ley, que es del 16%. Entonces, a esos 120 bolívares se le va a agregar el porcentaje de la alícuota, que son 16%, y se le va a añadir al pago final que él realiza. Cuando Pedro Pérez va a la caja y le dan el ticket, que obviamente tiene que ser una factura bajo la máquina fiscal y con todas y cada una de las exigencias que dispone la administración tributaria, pues allí va a aparecer desglosado el monto que viene a ser la base imponible, pero en la parte inferior va a aparecer el monto de la alícuota, que es lo que se le aplica a ese monto o cuantía que se denomina la base imponible. Y la alícuota, entonces, como ya les dije, es el porcentaje que ese contribuyente viene a pagar y que es aplicable a la base imponible. Finalmente, vamos a tener dentro de la relación jurídica tributaria, los sujetos que vienen a conformar la parte subjetiva de esa relación. ¿Y quiénes son? Bueno, aquí vamos a conseguir dos grandes sujetos como en toda relación, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo en este caso siempre va a ser el Estado. O el Estado, llamemos Estado-nación, llamemos Estado-Estado, llamemos Estado-municipio. O aquella persona que haya delegado al Estado para que realice la recaudación. Ejemplo, la administración tributaria, que en el caso venezolano va a estar representado a nivel nacional por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. En el caso del sujeto pasivo, quien viene a ser el obligado, es decir, la persona que va a tener que ejecutar todas esas actuaciones, deberes y pagos que están referidos por ley, va a haber una clasificación. Y en principio vamos a tener al contribuyente.
El contribuyente es el obligado principal, el obligado directo, que puede en primer momento ser una persona natural. Ojo, pero imaginemos que el contribuyente es una persona jurídica. En ese caso, el representante de la persona jurídica es la que va a fungir como contribuyente, porque obviamente recordemos que la persona natural no padece, no se mueve, no piensa, lo hace a través de las personas naturales. Entonces, esa persona que ha sido designada como representante legal va a fungir como contribuyente. ¿Bien? Ejemplo, tenemos una sucesión y estamos viendo que debemos pagar el impuesto sucesoral. Allí la sucesión como tal no se va a mover porque es una comunidad. Vamos a designar un representante para que haga lo propio y pueda cancelar o pagar el importe del impuesto. ¿Bien? Y también tenemos los responsables. En este caso, el responsable sería esa persona que se ha designado para que ponga esa cancelación de ese impuesto. Así las cosas, pues hemos revisado los elementos tanto subjetivos como objetivos de la relación jurídico-tributaria que se crea entre el Estado y el particular en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Y de esa relación jurídica van a ser lo que se denomina la obligación jurídico-tributaria. Cuando hablamos de obligación, nosotros siempre se nos viene a la mente como la figura de un deber, ¿sí? Y en el caso de la materia tributaria también ocurre esto, el deber de cumplir algo que nos exija la ley. Y en este caso vamos a revisar que cuando se dé ese hecho imponible que está previsto en la norma, indefectiblemente nace un deber, nace una obligación, y es lo que nosotros denominamos la obligación jurídico-tributaria. Entonces, el nacimiento de la obligación jurídico-tributaria es producto del acaecimiento del hecho imponible que está dispuesto en la norma. Y esta obligación puede ser una obligación principal o también obligaciones accesorias. Cuando hablamos de la obligación principal dentro del derecho tributario, está referida al pago. Porque ¿qué es lo que le interesa al Estado? Mira, que nosotros le demos ingresos. Y la forma para generar esos ingresos es a través del pago de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Pero adicionalmente, él nos puede imponer otro tipo de obligaciones, como por ejemplo, usted como empresa tiene que tener la cartelera fiscal dispuesta en la entrada de su establecimiento. Si no tiene esa cartelera, pues el Estado va a estar muy contento, porque allí se va a generar un ilícito, es decir, la falta del cumplimiento de un deber. Y esto va a permitir que el Estado pueda sancionar, y la sanción generalmente es pecuniaria. Y esto le genera ingresos al Estado. Otra obligación accesoria es la del llevado de los libros. Ustedes ya como futuros abogados saben que las sociedades mercantiles pues deben llevar distintos tipos de libros, además del diario mayor, de inventario. Si estamos hablando de sociedades anónimas, tienen que llevar el libro de actas, el libro de asambleas, el libro de accionistas. Y en el caso de que la persona responsable no tenga en el momento esos libros de carácter contable, ojo, los que son obligatorios, los que son particulares o los no contables, pues esto también va a generar incumplimiento en las obligaciones accesorias. Y a razón de esto se va a producir una sanción. Muy bien. Entonces, ya claro que la obligación jurídica tributaria principal es el pago, pero adicionalmente vamos a conseguir otras obligaciones de corte accesoria que van a permitir que el Estado pueda, en todo caso, obtener ingresos siempre que el contribuyente no cumpla con ese deber, esa actuación o esa obligación. Posterior a esto tenemos la gestión tributaria. ¿Cómo el Estado va a recibir o a percibir esos ingresos producto de la obligación principal o de el incumplimiento de las obligaciones accesorias? Pero lo va a hacer a través de la gestión tributaria.
que va a llevar a cabo la administración tributaria, que en nuestro caso está en cabeza del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Entonces, ¿qué hace el CENIAT? El CENIAT no va a nuestra casa y toca la puerta, no. El CENIAT tiene una sede en cada uno de los estados y allí nosotros tenemos que ir a hacer algunas declaraciones que son actuaciones que vienen a encuadrarse en las obligaciones accesorias. Y si esa declaración da a pagar, pues obviamente va a pasar de una actuación o un deber eh, formal a una obligación principal de pago, que es un deber material. En esa actuación tributaria, nosotros tenemos que decir que el Estado viene primero a verificar si realmente nosotros estamos haciendo el cumplimiento, pero también viene a recaudar. ¿Por qué? Porque si estamos en un supuesto dispuesto en la ley que haga generar la obligación principal, el Estado va a estar muy contento, porque la administración va a tener que recibir esas cantidades de dinero que nosotros como contribuyentes tenemos que dar para que el Estado cumpla todos y cada uno de los fines y los servicios públicos que tiene dispuestos. Entonces, eso es como la gestión tributaria que lleva a cabo el Estado. Pero para que esto ocurra, debe existir lo que se denomina la determinación tributaria. La determinación tributaria no es más que ese establecimiento de cuánto es lo que el contribuyente o responsable debe pagar a la administración tributaria. Y esta determinación tributaria puede ser de tres tipos. La primera de ellas, la que realiza el sujeto activo, que nosotros conocemos como la autodeterminación. Esa autodeterminación es la que hace el sujeto pasivo y dice, mire, yo gané tanto y obviamente la administración le va a decir, si usted ganó tanto, debe cancelar o pagar tanto. ¿Cómo se hace esto? No sé si ustedes han visto que ya empezaron por allí las propagandas, la publicidad de parte del CENIAD. Dentro de estos 3 primeros meses del año, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Ingresar al portal fiscal, si es persona natural o si es persona jurídica, y verificar cuáles son las cargas que posee, y también ingresar el ARC del ejercicio anterior para poder establecer si obviamente tiene que dar lugar a pagar o si por el contrario la obligación es de puro declarar. En este momento, la persona que ingrese, persona natural o persona jurídica, que ingrese a la administración tributaria, lo está haciendo por voluntad propia y está dando la información que él sabe que le ha suministrado el empleador, en el caso de que estemos hablando de asalariados. O en el caso de personas no asalariadas, bueno, esto fue lo que yo gané y aquí están las facturas que yo generé producto de mi trabajo independiente. Entonces, es una información que nace y que sale del sujeto pasivo. Entonces, allí la determinación tributaria viene por voluntad del sujeto pasivo. Y bien, luego tenemos la mixta. En la mixta interviene tanto el obligado tributario como la administración tributaria. Ay, bueno, ya hay algunos errorcitos, no sabemos cómo vamos a terminar de declarar y vamos nosotros y le echamos el cuento a la administración tributaria. Ay, mire, tenemos aquí algunas deficiencias, no sé cómo vamos a terminar de declarar, qué podemos hacer, esto lo puedo deducir. Entonces, ella nos va a señalar cómo deberíamos hacer esa declaración. O nosotros nos quedamos calladitos y la administración dice, mire, aquí en esta declaración que usted hizo hay un error. Traiga por favor esto, 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 esto. Entonces aquí se une tanto el administrado, es decir, el obligado, como la administración. Imaginemos que estamos en una asociación. Nosotros llevamos todos los recaudos, pero al momento de la verificación de esos recaudos, la administración detectó que hacía falta algo. En ese caso, llaman al representante de la asociación y le dicen, mire, usted necesita esto, 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 tiene que comprobarme esto, 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 esto. Allí, ¿quién da los datos? Bueno, allí hay una fusión entre el sujeto pasivo
con la administración tributaria, en este caso con el señal. Y de oficio, ¿cuándo ocurre la determinación tributaria de oficio? La determinación de oficio ocurre cuando el sujeto pasivo se hace el loco y no declara. No declaró. Se le olvidó, se hizo el policía de capacho, no declaró. Nada, nada. Él se le olvidó. Y entonces en ese caso, la administración tributaria lo que hace es que va de base cierta o de base presuntiva a establecer básicamente cuánto debería pagar ese obligado tributario. Va a revisar libros de otras personas y va a decir, bueno, como esta actividad es semejante a la que hace este deudor, lo que tiene que pagar es esto. Y más cuando existen conductas dolosas, cuando no hay libros, cuando la persona es reincidente. Entonces allí la administración tributaria pues actúa de oficio y establece cuál es esa base de la determinación tributaria. De seguida tenemos las notificaciones de los actos administrativos tributarios. Estas notificaciones de los actos administrativos tributarios vienen a ser pues esa comunicación que manda la administración tributaria para que el administrado se entere de que él es objeto de algún acto administrativo de carácter particular, ojo, de carácter particular, no de general, porque cuando hablamos de actos administrativos de carácter general, se publican a través de la Gaceta oficial, pero cuando hacemos referencia a actos administrativos tributarios de carácter particular, estamos refiriéndonos a notificaciones que vamos a conocer ahorita y se hacen para Pedro Pérez, titular de la cédula de identidad tal, o para el negocio Los Chéveres del IESI, compañía anónima con RIF tal. ¿Okay? Las notificaciones se van a practicar, esto es importante, sin orden de prelación, en alguna de estas formas. Personalmente, la administración tributaria llega y le presenta esa notificación que obviamente tiene que reunir todos y cada uno de los requisitos que están establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para los actos administrativos, es decir, lo que está establecido en el artículo 18 de la LOPA. Y el administrado pues le firma a el funcionario. Allí quedó plenamente notificado. Pero también puede ser por constancia escrita que el funcionario del SENIAT se lleva al domicilio del obligado, pero se la entrega a persona mayor de edad si no aparece el obligado tributario. Obviamente firma y se deja constancia en el expediente que Pedrito de los Palotes no estaba como obligado, pero que en su defecto se le dejó a persona mayor de edad y con la cédula de identidad. Y se puede también hacer por correo postal mediante el empleo del correo público o privado, es decir, por Impostel o por cualquier otro servicio como Domesa, pero la que más está utilizando la administración tributaria en estos días es por correo electrónico. Y ya vamos a ver qué ocurre con este correo electrónico. Pero todas estas actuaciones administrativas tributarias que vienen a dar a conocer algún acto y que tiene que obviamente tener esos requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, deben constar en el expediente que se ha aperturado para ese determinado obligado tributario. Domicilio fiscal tributario. El domicilio fiscal tributario está dispuesto dentro de nuestro Código Orgánico Tributario. Y a razón de esto, nosotros tendríamos que revisar si el domicilio es para persona natural, si es para persona jurídica y el domicilio electrónico. Para personas naturales, el domicilio va a estar en el lugar donde desarrolle la actividad principal. Ojo, pero también puede ser el lugar de residencia o donde ocurra el hecho imponible. Pero el mismo Código Orgánico Tributario dice, bueno, nada, si no conseguimos el lugar de la residencia o no está muy claro dónde desarrolla la actividad principal esa persona natural, podemos elegir dónde ocurra el hecho imponible. O sea, que la administración tiene la discrecionalidad de elegir de estos lugares antes señalados cuál va a ser donde ella va a practicar las notificaciones administrativas, en el caso de personas naturales. Si es persona jurídica,
Aquí sí tenemos solamente dos opciones. La primera es donde esté el domicilio del representante legal de esa persona jurídica o donde ella esté residenciada o donde esté ubicada su actividad principal de explotación. Pero lo más importante acá es que a partir del 2001 y en las distintas reformas que ha tenido el Código Orgánico Tributario, hasta la última, ha aparecido la figura del domicilio electrónico de carácter obligatorio. Hice mención al Código Orgánico del 2001 porque aquí había una expresión de que el administrado y la administración podían acordar cuál iba a ser el domicilio electrónico. Era como consensuado. Pero en las últimas reformas del Código Orgánico Tributario se dejó esa figura a un lado y se dio paso a la figura del domicilio electrónico obligatorio, que establece que la administración tributaria podrá establecer el domicilio fiscal electrónico obligatorio para poder establecer las notificaciones, las comunicaciones de los actos administrativos. Y es ella quien va a escoger cuál es el domicilio electrónico, sin que la persona sepa realmente si le están enviando una notificación. Y desde el momento de que consta que se le envió el correo, desde allí comienzan a correr los lapsos. ¿Qué ocurre? En muchos casos, nosotros como personas naturales, las personas jurídicas, buscan un gestor para poder realizar todas esas actuaciones que nos solicita la administración tributaria, como por ejemplo la solicitud del RIF. Y el gestor pone algún correo que no es nuestro correo, que sea el más activo. Y como ya quedó allí dentro de la plataforma del CENIAT registrado esa dirección de correo electrónico, pues allí es donde va a llegar la notificación de la actuación administrativa por parte del CENIAT. Así no sea nuestro correo activo, ya nos impusieron eso. Entonces, allí se nos está vulnerando un derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esa cuenta de correo activo y no estamos a cada rato revisando esa cuenta excepcional, pues nos dan por notificado y se nos están vulnerando nuestros derechos a poder recurrir ante las actuaciones que ha dispuesto la Administración Tributaria. Por eso es que este tema es bien engorroso para los administrados, en especial para aquellos que no hicieron sus trámites de forma personal, sino lo hicieron a través de un gestor. Finalmente, ya para concluir, porque nos quedan 2 minutos de clase, tenemos los modos de extinción de la obligación tributaria. El mismo Código Orgánico Tributario establece 5 modos de la extinción de la obligación tributaria. El primero de ellos, que es el general para todos los medios de extinción de obligaciones, sean tributarias o no, es el pago. El pago es la cancelación de la obligación en moneda, en este caso en Venezuela de curso legal, eh, que es el bolívar. O nosotros diremos, bueno, pero es que ahora la administración tributaria nos está imponiendo sanciones en moneda extranjera. No, no es en moneda extranjera, lo computan al cambio de la moneda extranjera, pero nosotros tenemos que pagarlo en bolívares. ¿Ok? Luego tenemos la compensación, se compensa hasta el monto de la obligación que tenga la administración y el administrado. Imaginemos que en un momento determinado Pedro Pérez pagó una cantidad superior a lo que tenía que pagar por impuestos sobre la renta. Ahí le quedó abonada una cantidad y hasta ese monto es que se va a compensar para el próximo ejercicio. La confusión, bueno, cuando no sabemos quién es el deudor, quién es el acreedor, en este caso, pues nada, allí también puede generarse la extinción de la obligación. La remisión, que es el perdón de la deuda por parte del Ejecutivo Nacional, de la Administración Tributaria, cuando puede el Ejecutivo decir, bueno, nada, vamos a crear esta exención y se exceptúan del pago los pensionados. Ah, bueno, en este caso se remite la deuda, se perdona la deuda. O vamos a hacer esta ley en donde se va a exonerar de pago de impuestos a todos los venezolanos en este ejercicio. Ah, bueno, entonces todos los venezolanos, chéverísimo, no pagamos porque el Estado a través de una ley exoneró y perdonó un determinado impuesto. Y por último, la prescripción, que viene a ser el curso del paso del tiempo
que obviamente hace que la obligación prescriba. Por ejemplo, 8 años, no sabemos dónde está el obligado tributario, pues nada, allí se genera la prescripción por esa imposibilidad de ubicar y se da ese modo de extinción de la obligación tributaria. A razón de esto, mis queridos amigos, hemos visto algunas generalidades que les invito a que ustedes entren dentro de nuestra plataforma de el IESIT en el aula virtual que tenemos para que puedan desarrollar en esos 5 videos que están colgados cada uno de los aspectos que vimos hoy. De la misma manera, se ha establecido una serie de referencias de carácter obligatorio y otras de consulta para que ustedes puedan consolidar más la información que está dispuesta dentro de esta unidad temática número 2. Importante que la evaluación que vamos a realizar para esta unidad temática número 2 es una evaluación tipo cuestionario. El cuestionario está diseñado para que se abra un solo día, así que por favor estén atentos a que ese día que se apertura, el mismo ustedes tengan la conectividad, porque abre desde la 1 de la mañana hasta las 11:55 de la noche, es decir, las 23:59 de la noche para que ustedes puedan desarrollar ese cuestionario, que es muy sencillo, es sobre los puntos que el día de hoy hemos referido y hemos reflexionado, pero que se encuentran también desarrollados en esos videos de corte asíncrono que están dispuestos en nuestra plataforma. Cualquier cosa, estoy al pendiente, quedo atenta si tienen alguna duda, alguna pregunta para esta unidad temática. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro síncrono. Muchísimas gracias.